Tras la huella. Robo con violencia. El sol de la tarde entraba torcido por la ventana rota y se detenía en los muebles viejos, marcados por una vida larga y silenciosa. Allí, en ese silencio forzado, los investigadores comprendieron que el crimen no había sido un arrebato. Había pensamiento previo, cálculo, una decisión tomada muchas veces antes de ejecutarse. El anciano permanecía sentado, la mirada perdida, no tanto por el golpe como por la certeza amarga de que alguien joven, alguien que conocía el barrio, había entrado a su casa no para robarle cosas, sino para arrebatarle una parte de su historia. El capitán observó la puerta trasera sin tocarla. La madera astillada hablaba por sí sola. La fuerza se había aplicado con precisión. Sin nerviosismo, sin prisa. El que entró sabía cómo hacerlo. Sabía que el viejo no oría. Sabía que estaría solo. Y sobre todo, sabía exactamente lo que venía a buscar. La pistola no era un arma cualquiera. No estaba allí por casualidad. Y ese detalle lo cambiaba todo. No era codicia simple, era obsesión. El tipo de obsesión que se alimenta de relatos malentendidos, de glorias ajenas, de ideas torcidas que crecen cuando nadie las corrige. En la unidad, las paredes parecían cerrarse un poco más mientras las fotos de los dos asaltos quedaban una junto a la otra. La moto, el aromatizante, la búsqueda insistente de armas. No era una banda grande ni sofisticada, pero sí peligrosa, no por su fuerza, sino por su manera de pensar. El uso excesivo de químicos para borrar rastros no demostraba inteligencia, sino miedo. Miedo a ser reconocidos. Miedo a dejar algo atrás, miedo a enfrentarse a lo que habían hecho. Y el miedo, cuando no se controla, empuja a cometer errores. El nombre surgió así sin importancia. ¿Cómo suelen surgir los nombres que luego pesan demasiado? O el flaco, un muchacho callado, conocido en el barrio por hacer preguntas incómodas, por escuchar más de lo que hablaba, por quedarse demasiado tiempo mirando cuando alguien contaba historias de la guerra. Nadie lo vio nunca como una amenaza. Ese fue el primer error, porque los pensamientos más peligrosos no siempre se anuncian en voz alta. A veces crecen en silencio, se ordenan, se justifican hasta que encuentran la oportunidad adecuada. El almacén abandonado era un lugar muerto. Y por eso mismo perfecto. Allí hoy llegaba la luz. Ni la ley, ni la conciencia. La moto estaba mal escondida. Como si ya no les importara. Dentro. La discusión no era por dinero, sino por el viejo, por si había sido necesario amarrarlo. Por si había virado demasiado. Por si podía hablar, cuando la policía entró. No interrumpió un plan, sino el final inevitable de una cadena de malas decisiones. El flaco corrió, pero no huía de los agentes. De la idea que lo había traído hasta allí. Tropezó con la pata de cabra. La misma herramienta con la que había abierto una puerta que nunca debió cruzar. No gritó, no hizo falta, sabía que todo había terminado. La pistola pareció envuelta en un trapo sucio. Tratada como mercancía y no como memoria. De vuelta en la unidad, nadie celebró. No había victoria en ese caso. Solo una corrección tardía. El arma regresaría a su dueño. Pero el anciano no volvería a dormir igual. El joven no volvería a pensar igual. Si es que alguna vez aprendía a pensar distinto. Porque el verdadero daño no fue el robo, ni la violencia, ni siquiera el miedo. El verdadero daño fue creer que la historia podía usarse como excusa para delinquir. Que los malos pensamientos podían transformarse en actos sin consecuencias. En el trabajo policial no siempre se lucha contra criminales armados. A veces se lucha contra ideas enfermas que encuentran manos dispuestas a ejecutarlas. Y mientras esas ideas existan, la vigilancia no puede detenerse. Porque el delito, antes de cometerse, siempre pasa por la mente, y cuando nadie lo detiene ahí, termina dejando huellas en la vida de los demás.